Rap Ràdio presenta El gra i la palla. Amb Germà Capdevila i Robert González. L'espai d'anàlisi, debat i conversa que et connecta amb Catalunya. Bon dia, com esteu? Benvinguts a El gra i la palla, aquest espai d'anàlisi, debat i conversa política que fem cada divendres a la 1 del migdia a Rap Ràdio. M'acompanya, com cada setmana, el politòleg Robert González. Robert, com vas? Hola, molt bé, bon dia. Bé, tot bé de cara al cap de setmana? Sí, a veure, ja comença el bon temps una miqueta. Estem a l'hivern, sí, però sí. Ja no fa aquella pluja i aquell fred. Sí, sí. I la veritat és que veure des de la Mediterrània aquelles imatges de Nova York amb 60 centímetres de neu o al nord d'Europa i tu estàs aquí amb aquest sol i amb aquest temps... S'agraeix el clima mediterrani, s'agraeix. Sí, la veritat és que sí. Robert, segurament si no sortíssim de la política domèstica ens passaríem mitja hora parlant del vodevil dels pressupostos, de que si el votaran, que si el presenten, que si Esquerra, que si l'RPF, però de sobte descobrim que passen coses més enllà de les nostres fronteres i aquests dies hi ha hagut un tema que ens ha impactat molt, especialment a nosaltres aquí a Rap Ràdio, on el principal focus d'audiència el tenim precisament a Mèxic, i allà hi va haver una notícia molt, molt impactant, no? Sí. Va haver-hi doncs, la detenció i abatiment d'un cap del càrtel Nuevo Jalisco, Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, i a partir d'aquí doncs, va haver un operatiu de l'estat mexicà contra el narcotràfic, i a partir d'aquí doncs, van començar narcobloquejos i accions violentes per part del narco, que en ocasions funciona com un veritable exèrcit. Està molt organitzat, està molt armat, i va haver-hi doncs, moments, un dia o dos de moltes dificultats i de certa por, sobretot en alguns estats del país, que és molt gran, i en els estats on té més força aquest càrtel, no? I això aquí, el Connexió que fem des de Mèxic, una mica hem parlat d'aquest tema, però més des del punt de vista estrictament informatiu, però aprofitant, ja ho hem parlat més una vegada, que en Robert ha passat 8 anys de la seva vida a Mèxic i coneix molt bé el país i coneix molta gent rellevant del país mexicà, t'hem demanat que ens portessis alguna veu autoritzada per ajudar-nos a entendre què ha passat, no? Sí. I amb qui contem avui? Doncs contem amb la Sayani Mosca. Sayani, bon dia, estàs por aquí? Bon dia. Bon dia. Hola, Sayani, benvinguda a Rap Ràdio. Com estàs? La Sayani, com veureu, entén el català. No sé si parlarà català o espanyol, pots parlar el que tu vulguis, però entén perfectament el català perquè ella és llicenciada en Estudis Internacionals per la Universitat de Guadalajara i doctora en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va estudiar aquí, va viure aquí bastants anys, i quan jo la vaig conèixer, i treballa... és directora editorial a l'Institut Electoral i de Participació Ciutadana de l'Estado de Jalisco i també professora associada al Departament al Centre Universitari de Ciències Sociales i Humanidades de la Universitat de Guadalajara. Bon dia, Sayani. Quina por, ¿no? Qué susto, ¿no? El fin de semana. Ha sido absolutamente inesperado y por supuesto que ha generado un miedo colectivo inédito también. Han sido horas... Ay, perdón. Sí, explícanos un poco cómo se desarrolló, cómo lo vivisteis desde Guadalajara la población civil en este caso, ¿no? Bueno, pues las detonaciones de arma fueron las primeras que escuchamos aquí en el lugar donde vivo. Es un lugar al norte de la ciudad de Guadalajara y pues estamos acostumbrados en esta parte, no quiero decir en la ciudad, pero en esta parte, a que de tanto en tanto hay detonaciones de arma. Entonces, uno de nuestros vecinos en el chat avisó
que tuviéramos cuidado de no salir porque estaban tirando, ¿no? Y que se escuchaban muy fuertes las detonaciones. El caso es que continuó la comunicación entre vecinos y nos dimos cuenta que eran inusuales porque eran sostenidas las detonaciones. Y pues nos fuimos metiendo a las redes y nos dimos cuenta en ese momento que eso estaba pasando, no los tiros, pero sí ya los narcobloqueos en toda la ciudad y principalmente en los accesos carreteros a la ciudad. Por ejemplo, en el caso de la ruta hacia el aeropuerto, que coincide con uno de los descansos de fin de semana, que es Chapala, el lago de Chapala, y otro hacia el norte. Es decir, la salida hacia Nogales, que siempre está muy anunciada en la zona metropolitana de Guadalajara, es la carretera que lleva al norte, hacia Estados Unidos directamente, ¿no? Y en esa ruta, viene siendo la avenida Vallarta y la salida precisamente hacia Nogales, distintos carros ya incendiados, desde tráilers, coches, incendios muy cercanos a las gasolinerías y sobre todo y particularmente algo que llama mucho la atención, estas tiendas de conveniencia que hay en muchas esquinas, que son los Oxxos, algunos de ellos tomados e incendiados. Es decir, en los primeros, ¿qué será? En un lapso de unos 40 minutos, no sabíamos qué estaba pasando, en realidad. No sabíamos que lo que estaba sucediendo a 130 kilómetros de esta ciudad, en la Sierra de Tapalpa, era la detención del capo más buscado por Estados Unidos y por México. Se trata de El Mencho, ¿no? ¿Qué sabíamos de este personaje? Que era pues alguien como un líder en la sombra, porque no se sabía mucho de él, estaba como desaparecido, muy oculto, ¿no? Bueno, sí, en cuanto a sus estrategias para no hacerse notar, a diferencia de otros líderes, ¿no?, de los cárteles en México, pero sí es muy conocido. Es un personaje extremadamente conocido y yo no tendría elementos para decir si tanto como el Chapo Guzmán, pero son dos figuras muy, muy distintas. Es muy conocido por ser un líder sanguinario, desde luego, ¿no? Por ser el líder del cártel más sanguinario que ha tenido México. Ahora que has citado al Chapo Guzmán, con el inicio del gobierno de la 4T, Andrés Manuel ya hizo un operativo contra el cártel de Sinaloa, ¿no? Y ahora hemos visto este de Chainbound contra el cártel Nueva Generación. ¿Cómo ves el tema de la lucha contra el narcotráfico? ¿Es viable? Sabemos que es un tema muy complejo y que probablemente no podamos resolverlo en una pregunta así tan simple, pero los esfuerzos que está haciendo el gobierno son importantes. ¿Ha sido realmente un golpe que el narco va a resentir o qué balance se puede hacer un poquito después de esta actuación, ¿no? Sí, Robert, desde luego que es un tema muy controvertido que inicia con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa cuando le declara abiertamente la guerra a las organizaciones criminales, ¿no?, al crimen organizado. Desde ese entonces hasta ahora, la política del Estado mexicano contra los cárteles de la droga ha sido frontal. ¿Y por qué lo sostengo de esa manera? Porque México vive en una especie de guerra, si no es que en un conflicto armado contra los cárteles de la droga. En eso sí quisiera ser enfática. ¿Y por qué lo digo? Porque la política que se ha llevado tras 3-4 sexenios seguidos, incluido este que recién ha comenzado con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues es un enfrentamiento contra los cárteles que ha tenido distintas modalidades de presentarse, por ejemplo, como tú lo mencionaste, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sí hizo un operativo contra el cártel de Sinaloa y él prefirió una
digamos, una política de menos confrontación abierta. Sin embargo, ¿por qué sostengo lo que digo hasta ahora? Porque la Guardia Nacional reforzó a la Guardia Nacional, el Ejército está en las calles, la Guardia Nacional está en las calles, es decir, si no hubiera una política de confrontación abierta, no viviríamos en el día a día, en lo cotidiano, la presencia de los militares o de Fuerzas Armadas en México. Eso sí quisiera ser muy enfática. Entonces, lo que estamos viendo es un factor, me parece, es un factor que empuja al gobierno de Claudia Sheinbaum a ser más determinante, que es el gobierno de Donald Trump. Eso no lo podemos dejar fuera. Me parece que yo aquí, pues sí me atrevo a especular y a decir, estamos muy próximos, México, Canadá y Estados Unidos están muy próximos a la firma del TMEC. Eso no se ha mencionado dentro de los análisis, pero es una realidad que muy probablemente hay condiciones que están puestas sobre la mesa para que el TMEC se firme. Y muy probablemente, por eso me atrevo a decirlo con esas letras, la cabeza del Mencho era una de esas condiciones para poder avanzar en la firma de un tratado trascendental para Canadá y para México y para Estados Unidos, desde luego, aunque el presidente Donald Trump afirme lo contrario. Lo que estás explicant-nos és que, d'alguna manera, el govern mexicà el que vol és demostrar-li als Estats Units que el seu compromís amb la lluita amb els càrtels és real i concret i amb resultats factibles, fins i tot amb una acció que el govern segurament sabia que tindria conseqüències com les que ha tingut, no? Això mateix. Desde luego que sí. Es decir, es tan así que más que una demostración, es una franca cooperación. Claro. En enero de este año se formó un nuevo grupo, que es el que precisamente fue el que le suministró la inteligencia al gobierno de México para poder realizar este operativo. Y pues bueno, ha sido un éxito, ¿no? En ese sentido, ya no solo es una demostración de intenciones, sino que, bueno, la presidenta lo ha expresado, ¿no? Esta fue una operación coordinada, una operación que implicó la cooperación de la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, muy claramente es así. Se habla también de una pareja sentimental, d'una parella sentimental del Mencho. És puro xisme, això, o que hi ha de cert? Diguem-ne, en tot el tema de que descobrissin l'amagatall del Mencho, ¿no? No, dicen que la liga se rompe por la parte más delgada. En este caso, no es chisme, no es chisme. Es un operativo que implicó el seguimiento a uno de los hombres que la custodiaba. Eso se sabe, ¿no? Que es le dan seguimiento a uno de los guardias o personas de confianza de la pareja, de la mujer con la que se reunió en Tapalpa, en estas cabañas, he de decir, muy selectas, en el Country Club de Tapalpa. Es decir, no era una cabaña ahí alejada en la sierra, en el bosque, no. Es un complejo de lujo, digamos, cabañas, ¿no? De lujo, sí, de alto standing, en el Country Club de Tapalpa. Es decir, abiertamente se mueve, ¿no? Él no lo quiero decir así porque precisamente eso es una de las características que se le reconocen, ser muy sigiloso y haber podido todos estos años eludir y evadir precisamente lo que terminó evidenciando no él, sino la pareja, ¿no? Con la que se reunió en estos días. ¿Y cuál es la situación ahora, unos días después ya de la acción, del abatimiento del Mencho? Bueno, hubo varios muertos, tanto por parte del narco como miembros de la Guardia Nacional y del Ejército. ¿Cuál es la situación unos días después? Miren, es importante que en Cataluña, que en Barcelona, su audiencia sepa que
hay miedo por parte de la población. Sí lo hay, y por qué me atrevo a mencionarlo. El código rojo se levantó hace 2 días. El día de ayer retomaron las actividades en la escuela y en las universidades, los niños y los jóvenes. Y la ciudad de Guadalajara es una ciudad en su zona metropolitana con una cantidad de tráfico enorme. Es muchísimo el tráfico, ya muy similar al de la Ciudad de México. Y todas las mañanas, cuando nos desplazamos a llevar a los críos a la escuela, a las crías y a los críos, nos podemos percatar de la cantidad de coche y de tráfico que hay. El día de ayer no fue así el caso, no fue así. Estábamos muy probablemente a 1/3, que eso ya para una ciudad como esta ya tiene tráfico, y el día de hoy está igual. Es decir, a las horas pico, que es cuando más coches se movilizan en la zona metropolitana. Yo tengo un desplazamiento muy largo desde el municipio de Zapopan al centro de la ciudad de Guadalajara, y les puedo decir que el tráfico y la cantidad de coches pues está a 1/3, ni siquiera a la mitad de lo que... Això vol dir que més enllà de la reacció de fúria que vam veure, aquelles escenes tan terribles posteriors a l'abatiment del Mencho, el que ens estàs explicant és que encara hi ha por a la gent de que hi hagi més represàlies i més, diguem-ne, més pensades, no una reacció de fúria espontània. Potser, porque lo que sucede es que vimos una muy alta organización casi inmediata en respuesta a lo sucedido. Es decir, lo que podemos constatar, aquí por ejemplo muy cerca de mi domicilio, a escasas 6 calles, 7 calles, fue uno de los puntos donde hubo un narcobloqueo y quemaron un automóvil. ¿De qué nos estamos dando cuenta? De que pues son nuestras vecinas y nuestros vecinos los que están dispuestos a hacer eso. Están entre nosotros. Y no sabemos, por supuesto, quiénes son, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que fueron altamente efectivos. Claro. Y que si bien, para no causar alarmismo con lo que digo, si bien no se sabe que haya habido una agresión directa contra la ciudadanía, sí estuvieron dispuestas y dispuestos a bajar de sus automóviles a las personas para incendiar los coches, ¿no? Entonces, eso es novedoso, absolutamente novedoso. O sea, las víctimas que hubo básicamente son en las filas del propio narco y de las fuerzas de seguridad, ¿no? Básicamente. O también ¿se sabe si hay víctimas civiles de estos enfrentamientos? No hay reportes de víctimas, civiles. Lo que hay es daños materiales a la población civil, claro, ¿no? Y a la población civil y a los comerciantes, todos los trailers. Miren ustedes, de aquí a Puerto Vallarta, pues ya por las vías rápidas que hay se hacen 3 horas y media. Eso es mucho para decirlo en Europa, pero en México es poco. Sí, en México es muy poco. Pues es una vía rápida y llegamos al Pacífico, a la costa pacífica de Jalisco y de Nayarit. En una muy buena parte del tramo carretero, trailers incendiados, camiones, coches, y es por eso que la circulación entre Puerto Vallarta, que es un destino turístico a donde suelen vacacionar y suelen ir y venir con mucha frecuencia y normalidad canadienses y estadounidenses, pues también fue un epicentro de los narcobloqueos. Ustedes pudieron ver imágenes de la ciudad, del pueblo de Puerto Vallarta, absolutamente incendiado en muchos puntos, ¿no? Llama la atención que haya sido allí. Que és muy turístico, perquè la gent que no ho sàpiga és una zona molt turística, Puerto Vallarta. Què podem esperar ara en el futur immediat? Que simplement ha caigut un líder i es posi un altre líder que continuï amb l'activitat criminal d'aquest càrtel, o podem esperar una guerra interna per veure qui es queda amb aquest càrrec de líder?
Muy probablemente las dos cosas, Germán. Es que por un lado, si es que hay una fidelidad muy grande en las filas, ¿no?, de la propia organización a quién sería ¿no?, el sobreviviente designado, digámoslo así, para hacerse cargo del liderazgo de esta organización criminal, pues entonces en esa medida no veremos la lucha por la plaza, ¿no?, como se suele decir acá. Y por otro lado, podemos esperar que esto continúe, no solo con este cártel, sino con todos, en tanto que estamos hablando de que las operaciones económicas y financieras que mueve el narco están incrustadas en el modelo capitalista que tenemos en el mundo. Eso es muy importante tenerlo en claro. No actúan de manera aislada, no es un know-how que México le exporta. Eso es una falacia. Yo suelo decirlo, México pone la sangre, México pone los desaparecidos y el mundo entero pone el consumo de las drogas y de otras cosas. Claro que en México se consume drogas, pero no pues tenemos al principal vecino consumidor de drogas. México pone la sangre, los desaparecidos y la violencia, y el mundo sigue consumiendo drogas y sin ser congruente, más bien sin ser conscientes de que aquí adentro cotidianamente sobrevivimos a una especie de guerra civil, y hay quienes le llaman de un narcoestado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar, Germán? Una continuidad, en tanto que no se cancelen cuentas financieras, en tanto que no se le dé un rastreo a quienes mueven las cuentas, que en eso se dice que el Mencho fue muy hábil en ampliar el negocio a nivel internacional y en todo el tema financiero. Allí está una lucha por dar. Claro. Y pues por eso hablo de continuidad. Claro, yo lo comentaba abans d'entrar al programa, que el narco és un empresariat. És altament lucratiu el negoci del narco. I, evidentment, és aquí on s'ha d'atacar, i estic totalment d'acord amb la Sayani, que Mèxic és l'escenari i la seva població és la que pateix les conseqüències, però és un problema internacional, és un problema de tot el món, i en aquest cas Estats Units, que és el principal consumidor de drogues, no? Però una mica perquè també volia, per no parlar tota l'estona d'un tema que és important, però que és molt, doncs, posa una imatge negativa. Moltes vegades amb el Gerard hem comentat de lo bonic que és Mèxic i lo bé que tu vas passar a la Fira del Llibre de Guadalajara. Sí. Llavors jo no volia perdre l'ocasió de tenir una directora editorial perquè ens fes un balanç de com va anar aquesta fira on Barcelona i Catalunya eren les convidades. Sí, sí. Por supuesto que es muy importante no creer que solo vivimos eso en México. Es muy importante lo que has dicho, Robert. Pues México es un país increíble en muchos sentidos. Culturalmente hablando, tiene la Feria Internacional del Libro más importante en español. Y el año pasado, en los últimos días, 2 últimos días de noviembre y la primera semana de diciembre, tuvimos convidada a Barcelona y fue todo un éxito. Bueno, le acaba incluso de dar el alcalde de Barcelona un premio a la organizadora de la Feria Internacional del Libro, Marisol Schulz. Acaban de estar, me parece, hace 2 semanas que recibió este premio. Y pues es el gran acontecimiento cultural, no solo en Guadalajara, en Jalisco, sino en México, en torno al libro. Y la presencia de Barcelona pues fue muy, muy querida. Montaron un pabellón muy, muy bonito, muy representativo, debo de decir, muy representativo de lo que se vive en los barrios de Barcelona. Probablemente la gente no pudo comprender del todo esto porque se montó un auditorio. Es algo que no había sucedido con otros invitados de honor. Y en esta ocasión Barcelona tuvo a bien dentro del pabellón en reservar un espacio
para el debate, para el encuentro, para el diálogo, que eso es muy, muy de ustedes, ¿no? Así que fueron 9 días de eventos, conciertos, presentaciones del libro, debates, y de una presencia que lo que nos deja ver es la gran relación que hay entre México y Cataluña, entre Guadalajara a través del libro, de la promoción de lo que pues se sabe que ustedes son tan afectos no solo a la lectura, sino al libro como tal y a su preservación. Así que pues fueron días maravillosos. La ciudad se vuelve vibrante, ¿no? Vibrante hay una capacidad hotelera al 100%, se mueve la economía de la zona metropolitana de Guadalajara gracias a ese evento. Jo t'haig de confessar que en aquests anys m'ha tocat anar a la Fira de Frankfurt, a la de Buenos Aires, a Madrid, a Barcelona, òbviament, al Sant Jordi, però que em va sorprendre molt, vaig quedar-me realment sorprès de la manera en què la gent de la ciutat abraçava la fira, que se la feia seva. Veies quantitats immenses de gent de totes les edats llegint i comprant llibres, no passejant, no anant a buscar si me regalen un boli o un caramel. No, parlant amb els autors, fent cua per firmar un exemplar, anant a presentacions i a debats i veies gent de 14 anys, de 18, de 80. La veritat és que no havia vist mai una simbiosi tan gran d'una ciutat amb un esdeveniment cultural com aquest. Sí, queremos mucho a la Feria Internacional del Libro. Le tenemos un gran cariño. Es un evento cultural que le da una proyección fantástica a nuestra ciudad, a nuestra cultura. Y su fundador, el Raúl Padilla López, tuvo una visión enorme para proyectar no solo a este estado y a la ciudad de Guadalajara, sino en poner el foco al cariño hacia la lectura y hacia los libros. Es una tarea tremendamente noble y que precisamente cambia mentalidades, ayuda a cambiar mentalidades. Por ahí dicen que si pues, los niños y los jóvenes pudieran tener acceso al libro, a la lectura, pues tal vez no cogerían un arma, ¿no? Entonces, es así, Germán, lo que tú pudiste constatar, que qué bien que estuviste por acá, es esta enorme alegría por tener un evento que nos permite refrendar cada año nuestra vocación de apego a la cultura. La verdad es que Jalisco es una tierra de escritores como Juan Rulfo y Juan José Arreola y otros nuevos, ¿no?, que están en la escena literaria, pero lo que quiero decir es que contrastando con todo lo que dijimos en la primera parte de esta entrevista, es que México es un país vibrante y con un potencial que está ahí históricamente, ¿no? Y que lamentablemente el que se haya enquistado este cáncer y esta violencia desvía los focos de lo que es este país y su potencial. Bueno, i la relació històrica amb Catalunya, que com sempre doncs, hem d'agrair l'acollida, per exemple, a l'exili de la Guerra Civil, en fi, moltes relacions que continuen, culturals, històriques, personals, i que fan que Catalunya i Mèxic, en realitat, encara que ens separin 10.000 quilòmetres, estiguin sempre molt a prop. Molt a prop, molt a prop. Doncs jo crec, Robert, que ens quedem... Bueno, a mi m'ha resultat superinteressant la seva visió del que va passar a Guadalajara aquests dies, però em quedo amb aquesta segona visió, aquesta descripció que ens ha fet del que és Mèxic, com a país, com a gent, com a poble. I, Sayani, t'agraïm moltíssim que ens hagis dedicat aquesta estona aquí a parlar amb nosaltres a Rap Ràdio. Moltes gràcies a vostès y para mí es pues un gusto poder estar aquí en esta entrevista.
directa hacia Barcelona, y me quedaría con un último comentario sobre lo último que dijo Robert, y es que en la Feria Internacional del Libro efectivamente pudimos refrendar y constatar que tenemos estos lazos tan entrañables, y ahora no recuerdo quién es el autor, me quedaré de tarea, o se los dejo a ustedes de tarea, pero presentaron un libro en el que se destaca una vez más, por supuesto, a la figura de Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, que tuvo a bien a acoger en el exilio a personas claves para que el Fútbol Club Barcelona también pudiera tener una proyección. Es una historia que se antoja ir a conocer más detalles, porque al parecer Lázaro Cárdenas, no solo en toda la repercusión tan grande que ha tenido para acoger al exilio español, sino particularmente para el Fútbol Club Barcelona, es una figura importante que por apreciar desde allà. Ara no em ve al cap, però sembla que és un periodista de RAC1 el que va fer el llibre. Sí, podria ser. La veritat és que em penso que va ser la Cambra de Comerç de Girona que va anar a presentar aquest llibre perquè va ajudar a la seva publicació. Sí. I efectivament sabia que comentaries alguna cosa perquè tu ets del Barça, Sayani. Això ho sé. A veure com ens va aquesta setmana amb el Villarreal i intentar remuntar l'Atlético de Madrid. Difícil. Bueno, tot pot passar. Sayani, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona aquí a Gra i la Palla. T'enviem una abraçada ben forta. Una abraçada ben forta. Una abraçada, Sayani. Adéu. Adéu. Moltes gràcies. Doncs, Robert, t'haig d'agrair a tu també. Sempre ens portes gent superinteressant i crec que ens calia una visió directa, de primera mà, de tot el que havia passat i, sobretot, acabar amb un missatge una mica més positiu, no? Sí, la veritat és que la situació a Mèxic doncs, és la que és complexa, i ho hem comentat moltes vegades, aquestes dues cares, no? Però la cara positiva jo crec que supera molt a la negativa, i esperem que es vagin resolent les coses. Serà complicat, però amb aquests anàlisis i aquestes contribucions com la de Sayani jo penso que anem en la bona direcció. Robert, gràcies. Ens retrobem d'aquí 7 dies, si et sembla. I a tots vosaltres, gràcies per acompanyar-nos. No ens mourem de Mèxic, perquè a continuació arriba la Míriam Aimamí amb el seu Pensaveus compartides. Gràcies i bon cap de setmana. El Gra i la Palla. Amb Germà Capdevila i Robert González. L'espai d'anàlisi, debat i conversa que et connecta amb Catalunya.